Buenas tardes, hoy día hablaremos sobre las estrategias de planeación agregada de producción. La planeación agregada es una herramienta táctica que sirve para anticiparnos al futuro de la producción a medio plazo. Habitualmente es entre 6 a 18 meses. La planeación agregada busca equilibrar estos cuatro elementos en rojo, que es la fuerza laboral, determina la cantidad de personal interno necesario para operar. Y la producción y también el inventario es el stock de seguridad que se mantendrá en el almacén para evitar desabastecimiento. Y la capacidad externa durante los próximos 6 a 18 meses, asegurando que la empresa pueda cumplir con sus clientes sin generar sobrecosto. Tenemos en la planificación agregada una familia de productos, es un grupo de artículos que comparten características de demanda o proceso de fabricación similares, lo que permite gestionarlos juntos en un lugar de uno por uno. Por ejemplo, la familia de chocolates no se divide en el inventario macro por marcas individuales, sino que agrupan globalmente a las bolas de chocolate, dulces de chocolate y bombones porque todos pasan por las mismas máquinas y usan el mismo cacao. La importancia de la planificación agregada dentro de la jerarquía de producción radica en que actúa como el puente intermedio y conecta vital entre la alta gerencia y el taller, aterrizando los planes estratégicos de largo plazo en acciones operativas de medio plazo, de 6 a 18 meses. Su relevancia es crítica porque al trabajar con familias de productos en lugar de modelos específicos, permite que la empresa determine con meses de anticipación la mano de obra necesaria, el nivel de inventario previsto y los contratos de suministro. Esto garantiza que, antes de pasar a la programación maestra y al control a corto plazo, la fabricación ya cuenta con los recursos humanos y materiales indispensables para evitar cuellos de botella, parada de planta o sobrecostos, asegurando la continuidad del flujo productivo. El proceso de la planificación y control de la producción se resume en tres niveles vinculados a la gestión de la capacidad. El estratégico, que es a largo plazo, que define el plan de producción global. El táctico, que es medio plazo, que establece la planificación agregada y el plan de capacidad. Y el operativo, que es corto plazo, que ejecuta la programación maestra, el plan de materiales y la gestión de talleres, conectando directamente con las compras y ejecución final en la fabricación. En la planeación total y en las operaciones tenemos tres, que es el largo plazo, que se encarga en la planeación del proceso y la planeación estratégica de la capacidad. En el medio plazo, que se realiza la planeación total. Y tenemos en corto plazo, que es la gestión final del plan, que es la manufactura, que es la programación de pedidos, y en servicios, que es la programación semanal y diaria de las fuerzas laboral y los clientes. En conclusión, tenemos el plan agregado de producción constituye en la estrategia anticipada indispensable que adopta una organización antes de iniciar la fabricación de sus productos manufacturados. Su importancia en que funciona como el eje central donde se determinan con precisión los recursos humanos y las materias primas necesarias, garantizando así que la empresa cuente con la capacidad operativa exacta para producir y abastecer eficientemente la mercancía destinada tanto a los distribuidores mayoristas como a los clientes finales. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jeremy Xiomara González Cóndor. Yo voy a exponer acerca de la semana 7 sobre el tema planeamiento agregado de producción. Bueno, yo voy a hablar ahora acerca de qué es la planeación agregada de producción. La planeación agregada sirve para definir el nivel de producción, los niveles de inventario, la mano de obra propia y subcontratada, con un horizonte de tiempo trazado a mediano plazo, que comúnmente se completa de 6 y 18 meses. Ahora observamos la estrategia de alternativas de planificación, que son dos. Tenemos la estrategia de seguimiento de la demanda o CASA, que dice adaptar la capacidad productiva a la demanda. Después tenemos la estrategia de producción constante, que nos dice nivelar la producción para mantener constante la mano de obra.
Bueno, ahí tenemos el cuadro que nos dice la estrategia de ajuste o persecución de la demanda. Que 1. Plan agregado de producción con método de inventario cero. Después tenemos la estrategia de nivelación o producción constante, que es plan agregado de producción con fuerza de trabajo constante. Después tenemos el plan agregado de producción con método de fuerza de trabajo mínima con subcontratación. Después tenemos el plan agregado de producción con método de fuerza de trabajo constante con horas extras. Después tenemos las estrategias mixtas, que es el plan agregado de producción con estrategias mixtas. Bueno, ahora tenemos la plantilla de plan agregado de producción método de inventario cero. Ahí podemos observar que, por ejemplo, tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y el total. Y tenemos los días laborales, unidades por trabajar, la demanda, los trabajadores requeridos, trabajadores actuales, trabajadores contratados, costos de trabajadores contratados, trabajadores despedidos, costo de trabajadores despedidos, después trabajadores utilizados y costo de mano de obra. Y también tenemos las unidades producidas. Tenemos un inventario, tenemos el costo de almacenar, las unidades faltantes, el costo faltantes y el costo total. Y en ese cuadro podemos observar todo ello. Y en la parte de abajo observamos la producción promedio por trabajador, los trabajadores actuales iniciales. También tenemos el costo diario de mano de obra, el costo de contratar un trabajador, el costo de despedir un trabajador y el costo de almacenar. También tenemos el costo faltante. Y también las horas de jornada laboral. Luego, por ejemplo, en el mes de enero. Tenemos que los días laborales son 22. Las unidades por trabajar son 440. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que, para sacar las unidades por trabajar, tenemos que multiplicar la producción por medio por trabajador por los días laborales. Entonces, acá observamos, multiplicamos 20 por 22 para que nos dé 440. Después tenemos la demanda, que nos dice que nuestra demanda va a ser de 2.390. Después tenemos los trabajadores requeridos, que es entre la demanda entre las unidades por trabajar. Y usamos la fórmula de redondear más. Después tenemos los trabajadores actuales, que en la parte de abajo nos dice quiénes son la cantidad de nuestros trabajadores actuales, que son 5. Luego tenemos trabajadores contratados. ¿Cómo hallamos eso? Los trabajadores contratados hallamos trabajadores requeridos, es también los trabajadores actuales, con los, otra vez, trabajadores requeridos menos los trabajadores actuales. Después tenemos costo de trabajadores contratados, que ahí se tiene que multiplicar. Multiplicamos trabajadores contratados por el costo de contratar un trabajador. Después tenemos lo que dice trabajadores despedidos, pero en este caso no tenemos trabajadores despedidos. Después tenemos costo de trabajadores despedidos. Como no tenemos, 0. Después tenemos trabajadores utilizados, que son 6, y el costo de mano de obra. ¿Cómo hallamos el costo de mano de obra? El costo de mano de obra se tiene que multiplicar el costo diario de mano de obra por días laborales por trabajadores utilizados. Después tenemos unidades producidas, que es igual que la demanda. Tenemos también el inventario, que nuestro inventario sería demanda menos unidades producidas y nos sale 0. Costo por almacenar, pero no tenemos costo por almacenar. Costos faltantes, 0. Costos por faltantes, 0. Y tenemos el costo total, que es la suma del costo de trabajadores contratados, la suma del costo de trabajadores despedidos, la suma del costo de mano de obra y la suma del costo de almacenar y el costo por faltantes, que sería igual a 12.280. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián Alexander Huamancayo Bando y esta vez estoy acompañado de mi compañero Axel Huamancayo. Le vamos a hablar sobre la semana 8, que es el programa maestro de producción, o también conocido como PMP.
Bueno, este tema es muy importante dentro de la gestión táctica de operaciones, porque ayuda a las empresas a organizar y planificar correctamente su producción. Actualmente, muchas empresas producen grandes cantidades de productos todos los días, por lo que necesitan una herramienta que les permita saber qué producir, cuánto producir y en qué momento hacerlo. Si no existe una buena planificación, pueden presentarse problemas como retraso, falta de productos, exceso de inventarios o pérdidas económicas. Por esa razón, el programa maestro de producción es considerado una herramienta fundamental para mantener el orden y la eficiencia dentro de una organización. El objetivo de esta exposición es explicar qué es el programa maestro de producción, cuáles son sus principales características, cómo funciona dentro de una empresa y cuáles son sus beneficios en la gestión táctica de operaciones. También buscamos comprender cómo esta herramienta ayuda a mejorar la productividad y el cumplimiento de pedidos en las empresas. Bueno, como conceptos principales, podemos decir que el programa maestro de producción es un plan detallado que establece qué productos se van a fabricar, en qué cantidades y en qué fechas específicas. Este programa funciona como una guía principal para el área de producción, ya que permite organizar el trabajo según la demanda de los clientes y también la capacidad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que si una empresa recibe pedidos de diferentes productos para el siguiente mes, el PMP nos va a ayudar a distribuir la producción por semanas o días para así cumplir con todas las entregas de manera ordenada. Además, el programa maestro de producción se relaciona directamente con las áreas como compras, almacén, logística, recursos humanos y control de producción. Esto ocurre porque todas estas áreas necesitan coordinación para que la producción funcione correctamente. Como características principales, podemos decir, bueno, como primera característica tenemos la planificación de la producción. El PMP permite planificar las actividades de producción con anticipación. Esto nos ayuda a que la empresa trabaje de manera organizada y reduzca improvisaciones, ¿no? Como segunda característica tenemos el control de inventarios. También ayuda a controlar la cantidad de materiales y productos almacenados. De esta manera se evita tener exceso de inventario o falta de productos. Como tercera característica tenemos la coordinación de recursos. El programa coordina recursos importantes como maquinaria, mano de obra, materiales y tiempo de producción. Como cuarta característica tenemos el cumplimiento de pedido. ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias al PMP las empresas pueden cumplir los pedidos de los clientes en las fechas establecidas, mejorando así la satisfacción del cliente. Y como quinta y última tenemos la reducción de costos. Queremos decir que al existir una mejor organización, la empresa puede reducir desperdicios y retrasos y gastos innecesarios. Bueno, y para explicar cómo funciona, el funcionamiento del programa maestro de producción comienza cuando la empresa analiza la demanda de los clientes y los pedidos recibidos. Después, la empresa revisa diferentes aspectos importantes como la cantidad de materiales disponibles, la capacidad de las máquinas, el número de trabajadores y el tiempo necesario para fabricar los productos. Luego de analizar toda esa información, se elabora un cronograma de producción donde se establece cuánto se va a producir y en qué fecha se realizará la fabricación. Un ejemplo, por así decirlo, podemos decir que si una empresa debe producir 1000 zapatillas en un mes, el programa maestro de producción puede dividir esa producción en 250 zapatillas por semana para así mantener un mejor control. Esto nos permite evitar retrasos y asegurar que los pedidos lleguen a tiempo. Ahora a continuación mi compañero Axel Guamancayo les va a explicar y les va a, por así decirlo, detallar un ejercicio usando el PMP y posterior a ello va a decir sus conclusiones. Muchas gracias. ¿Qué tal, profesor? Me presento, yo soy el alumno Axel Jorge Mongallo Canilla. Voy a dar el ejemplo práctico del plan maestro de producción. Tenemos la producción del mes de octubre con el grupo A de 720 en producción, el grupo B con 240, el grupo C con 160. En artículos tenemos 1, 2 y 3, que representa el porcentaje del 1 el 50%, el 2 el 30%, el 3 el 20%.
En eso tenemos el tiempo estándar de horas por unidad que se puede apreciar aquí y el PMS unidades, que es de acuerdo a las unidades de acá, del porcentaje. La capacidad de producción, tenemos una capacidad promedio de producción de 180 unidades semanales de lote a lote y la capacidad instalada de 58 horas hombre por semana. Seguimos con el plan maestro de producción. Tenemos acá un ejemplo del gráfico anterior con los tres artículos con pronóstico, el PCM, el inventario inicial, donde es muy fácil de explicar, donde tenemos un inventario inicial de 10, entonces, y un pronóstico en la semana número 32 de 150. Entonces, lo que hacemos es los 150 menos el inventario inicial, que sería un déficit de 140. Entonces, para cubrir ese déficit de 140, tenemos que aumentar el PCM, que sería un 180 de producción semanal, donde nos daría un total de 40 de inventario para la siguiente semana, para la semana número 33. Y así podemos aplicarlo durante el artículo 1, 2 y 3, pero eh, como tenemos tres artículos y una capacidad promedio de 180, entonces en las primeras semanas, en la uno, en la 2 no tenemos ningún problema no, en la uno, 2 y 3 no tenemos ningún problema en cubrir esa demanda de los 180 hasta llegar a la semana número 4. En la semana número 4, eh, como acá tenemos 180 y tenemos en el artículo número 2 180 y nos pide 216 programados. Entonces lo que hacemos, guiándonos también del artículo número 3, donde también tenemos un déficit en la semana número 4, entonces nos repartimos, como acá tiene 144 programados y no tenemos ningún problema porque cubre los 180, ponemos los 180 y tenemos un total de inventario final de la semana número 35 de 104 artículos. Y en el artículo 2, para cubrir los 216 programados, aumentamos 36. Eso total de esa semana número 35 nos da un total de 180 y ahí ya no tendríamos problema. Entonces tendríamos la semana número 32, 33, 34 con una capacidad de 180 y sería un total de 720. Ya. Bueno, nosotros seguimos con este gráfico que vemos acá, que es para calcular el PSM. Como vimos antes, cumplimos los 180 de unidades por semanas del lote, pero en diferentes artículos. Y acá nos dan el tiempo estándar, que es las unidades entre horas trabajadas, o lo que demora una unidad en ser producida, y nos dan el tiempo de 0.342, 0.294, 0.21, 0. Y acá para calcular la capacidad promedio es muy fácil. Calculamos 180, multiplicamos por el tiempo estándar, que es de 0.34. Nos saldría y así diferente por las 3 semanas seguidas hasta llegar a la semana número 35. La semana número 35 nos da dos datos. Entonces lo que hacemos, multiplicamos 36 por 0.294 y 144 por 0.210 y esos dos resultados los sumamos, los cuales nos dan la capacidad requerida en planta, pero antes nos dieron la capacidad instalada en planta, que era de 58 horas, pero como vemos en la semana número eh, 32 y 33 nos sale 61.56, dándonos un déficit de horas de 36, de 3.36, discúlpeme. Pero en la semana número 34 y 35 nos sobran horas. En la semana número 34 es 5.08 y en la semana número 35 de 17.18. Bueno, ya para finalizar este ejemplo práctico, tenemos el cuadro del PSM óptimo para calcular las horas óptimas que vamos a requerir.
Como vimos antes, eh, tenemos un déficit en la semana 1, en la semana 32, disculpen, y 33. Entonces lo que hacemos es dividir nuestro tiempo, eh, dividir la capacidad para aumentarla las otras semanas, ya que en las otras semanas tenemos horas que nos sobran. Entonces en este caso, de los 180 lo bajamos a 169. Y como en la semana que más tenemos horas disponibles es la semana número 35, aumentamos el restante, o sea, la producción restante que sería 22. Entonces, esto nos da una capacidad promedio en la semana número 32 y 33 de 169, en la semana número 34 de 180 y en la semana número 35 de 202 unidades producidas, dándonos un total de 720 unidades, que no cambia nada este dato. Entonces, teniendo esto, calculamos con el tiempo estándar programado y nos sale en la semana número 32 y 33 una capacidad requerida de 57,80 en las 2 semanas, dándonos, nos sobra tiempo de 0,20 en la semana número 3. En la semana número 34, como no se hizo alguna modificación, sigue sobrando 5,08. Y en la semana número 35, al aumentarle 22 unidades, entonces nos queda un tiempo de sobra de 9,65. Entonces, cubrimos la demanda total. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy estaré explicando el plan maestro de producción de gestión táctica de operaciones. Fundamento del MPS. El objetivo de la sección es desglosar un plan agregado de producción en un programa detallado semanal que garantiza el 100% de cumplimiento de los pedidos, sin exceder la capacidad de instalación de la planta. Claramente nos ayudamos con una lógica matemática que viene a ser el inventario final es igual al inventario inicial más el NPS menos el máximo de pronóstico de pedidos. Pronóstico o pedidos. Para el siguiente, un impacto táctico, que es sincronizar las ventas, reducción de stock de seguridad, estabilidad de mano de obra y base para el sistema MPR. Como ejemplo tenemos lo que es el dato inventario, que producto A, que vence referencia a 1000 unidades, producto B es 630 unidades, en ambos vence lote a lote. En dotaciones tenemos lo que es que cada uno tiene 2 obreros. Producción A, al respecto de la producción B, la producción B tiene mayor número de horas hombre, que es 30 a comparación de 27 de producto B, de producto A, diré. Ya, el NPS del producto A. Parámetro viene a ser las semanas correspondientes del 1 al 8. El inventario inicial en ese caso fue 1000. Agarramos lo que es el mayor número, que en el caso fue 836, dándonos un inventario final de 164. En la semana 2, el 164 pasa a la semana 2 como inventario inicial, ya que el número mayor sería de 791. Tenemos que cubrir el espacio y dándonos un EPS de 2000 para que el inventario final sea 1373, lo que pasa a la semana 3 igualmente, y así sucesivamente. Y si en caso, digamos que lo va a cubrir como la semana 3, ya que daría un inventario final y de 173 no es necesario de colocar el EMPS. Bueno, en el producto A nos dio como final 8100. Producto B. Igualmente, el parámetro del 1 al 8, el inventario inicial en este caso fue de 630, que agarramos un inventario, el número mayor que fue pedido de cliente de 950.
Y en el caso como no se podía, tenemos que agarrar un NPS de 2000, dando un inventario final de 1680, que pasó a la semana 2. Y como sí se pudo cubrir en ese caso, ya que fue 955, nos dio un inventario final de 725, pasando a la semana 3, que en este caso sí no se pudo y tuvimos que implementar otro NPS de 2000. Y así sucesivamente podemos ver que nos dio un NPS total de 7900 con un inventario final de 0. Ya. Cálculo ahí para encontrar el déficit. Tenemos que en la semana tenemos del 1 al 8. El NPS es de 2000 en cada uno. En la carga, en la semana 1 tenemos de 600, semana 2 de 540, semana 3 de 600, semana 4 540, semana 5 de 570, semana 6 de 570, semana 7 de 570, la semana 8 de 570 y la capacidad, todos tienen 573, dando un déficit de la semana, como sabemos, de la semana 1 y 3, estamos requiere de 600 horas hombre para solo disponer de 573 con un déficit de 24 horas semanales. Ya. En la sección de propuestas, las horas extras es cubrir horas extras. Bueno, acción propuesta es como unas soluciones. Tenemos horas extras, cubrir el déficit de 24 horas hombres a la semana. Transferencia de carga, aprovechar el superávit de las semanas 2 y 4 de 36 horas hombres mediante la producción anticipada. Y también tenemos el subcontratación, que viene a ser la alternativa en caso de que los juegos de botella en costura persigan. Conclusiones. El NPS demostrado ser un factible de 8.3 debido a los picos de demanda de semanas impares. La desagradación permitió identificar que el producto B es mayor consumidor de tiempo de costura, que es 30 versus el 0.30 a comparación de 0.27. Y el número 3, sistema de loteo fijo de 2000 unidades. Es eficiente para una planta, pero requiere una gestión de inventarios muy dinámica para no ocurrir los quiebres. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero, por escuchar.